Bueno, hemos terminado por fin el libro de Eclesiastés. Espero que haya sido de bendición, ¿verdad? De mucha bendición. Regularmente predicamos texto por texto y vamos a comenzar el libro de los Hechos, pero siempre cuando terminamos un libro hacemos unos temas variados antes ya de meternos de lleno al libro que vamos a abordar. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema variado, así de que sé que va a ser de bendición. Para mí fue de bendición, amén. Póngase de pie, hermano, y vamos al Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oremos. Amado Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, sabiendo, Señor, que tú todo lo sabes. Y cuando estamos conscientes que tú todo lo sabes, podemos nosotros decir que tu misericordia es grande. Te pedimos, Señor, que me ayudes a poder exponer estos pasajes sagrados, Señor, que sabemos, Señor, que es tu palabra y nos edifica, nos confronta, hace que nos examinemos, nos redarguye. Te pido de tu ayuda. Sin la ayuda de tu Santo Espíritu, el predicador nada puede hacer. Necesitamos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, aunque ahí arriba en su Biblia dice la gloria de Dios y la honra del hombre, ¿verdad? Como título. Yo le puse a este tema, ¿qué es el hombre? Es el tema de hoy. ¿Qué es el hombre? Cada 31 de diciembre, hermano, en muchas iglesias o ministerios de la prosperidad, o donde hay supuestos apóstoles, digo supuestos porque no hay apóstoles físicamente, regularmente, hermano, hacen proclamas, o las famosas antibíblicas proclamas proféticas. Estas famosas proclamas proféticas son reuniones donde el líder de esos movimientos, supuestamente por revelación, declaran una palabra o decretan una palabra para que lo que supuestamente va a venir en el año, ellos lo estén recibiendo. En estas famosas proclamas proféticas declaran, decretan lo que quieren para ese año, y regularmente también cancelan, anulan lo que no quieren para ese mismo año que están entrando, así violentando de una manera la soberanía de Dios. Cuando uno analiza, hermano, los títulos de esas proclamas antibíblicas, proféticas, vemos que los títulos están enfatizados en el humanismo. Es decir, esas proclamas proféticas están diseñadas o están centradas en el hombre, con el fin de que el hombre crea
que lo que le están declarando o decretando como una ley, ellos lo van a alcanzar. Los títulos de esas famosas proclamas proféticas, repito, están centradas en el hombre, y solo basta ver los títulos de ellas para ver que son completamente antibíblicas, violentan la soberanía de Dios, cuando el líder está declarando, profetizando. Solo basta ver el tema de la proclama, que el año de la conquista, y el congregante empieza a decir, este año voy a conquistar, que el año de la promoción, y el congregante empieza a decir, este año me van a promover, que el año de ensancharse, y el congregante dice, no, este año ahora sí voy a extender mis estacas y me voy a ensanchar, que el año de la oportunidad, que el año de la abundancia, que el año de la recompensa. La gente, hermano, días antes de las famosas proclamas, comienza a expectar, diciendo, faltan 10 días para la proclama, faltan 9 días para la proclama, faltan 8 días, faltan 5 días, faltan 2 días, para ver qué se le reveló al supuesto apóstol, de qué es lo que viene para el próximo año y qué es lo que no quieren para el próximo año que está entrando. Repito, basta con solo ver los títulos de las proclamas que hacen para ver que todas esas actividades están enfocadas en el humanismo. Están enfocadas en el humanismo. ¿Por qué? Porque cuando se hacen esas famosas proclamas antibíblicas, proféticas, usted no va a ver que el líder de esos movimientos en esa noche, siendo las 12 de la noche, él diga, si el Señor quiere. Usted no va a ver eso. Usted no va a mirar eso. Usted no va a ver que esos líderes al decretar, al proclamar, nos citan Santiago 4:15, cuando dice, si el Señor quiere. Usted no va a ver que ellos dicen, hágase la voluntad del Señor, como dice Mateo capítulo 6, versículo 10. Usted no va a ver que ellos dicen, suplicamos a Dios, cuando Pablo pide que supliquen a Dios en Filipenses 4:6. Usted no va a ver que dicen, rogamos, como dice Filipenses 4:6. O pedimos a Dios, como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. No dicen, clamamos a Dios, como dice el Salmo 38, un clamor, un ruego. No dicen, si el Señor me concede, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 19. Es decir, cuando nosotros vemos a David, a Santiago, a Pablo y a Pedro decir, si el Señor quiere, suplicamos a Dios, rogamos a Dios, si el Señor me concede, nosotros vemos claramente que David, Santiago, Pedro y Pablo sabían que Dios hace su perfecta voluntad. Diga lo que diga yo, haga lo que haga yo. Dios hace su perfecta voluntad. David, Santiago, Pablo, Pedro, por citarles algunos de los que nombré, ellos en ninguna manera los vamos a ver decretando, declarando que el Señor haga como si le estuvieran ordenando a Dios. Usted no los va a ver. Jamás no los va a ver. En la boca de ellos siempre está súplica, rogamos, clamamos, el Señor me concede, hágase la voluntad, si el Señor quiere. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ahora, cuando nosotros analizamos el Salmo número 8 o el Salmo 8, nosotros vemos lo mismo, o lo podemos ver desde esa perspectiva, desde ese ángulo, vemos lo mismo. ¿Qué vemos en el Salmo 8? El Salmo 8 vemos que David está consciente de algo. ¿Sabe de qué? De la grandeza de Dios.
Pero no solamente David está consciente de la grandeza de Dios, sino que también está consciente de lo pequeño que es Él. En el Salmo 8 David está diciendo, Dios es grande, yo soy pequeño. Si nosotros al leer el Salmo 8 vemos cómo David, con una expresión de asombro, está mirando los cielos. Está mirando los cielos. Está mirando las estrellas, está mirando la creación y cuando lo ve él grande. Pero cuando él ve grande los cielos, las estrellas, ve que Dios es más grande todavía. Y cuando ve que Dios es más grande y él es pequeño, él hace una exclamación de asombro. ¿Qué exclamación hace David? Verso 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. La traducción en lenguaje actual dice, nuestro Dios y nuestro Rey. Qué grande eres en toda la tierra, tu grandeza está por encima de los cielos más altos. ¿Qué está diciendo David? Lo que está diciendo es que la tierra, el universo, la creación, todo se trata de la gloria de Dios. Si David, hermano, vio los cielos, los vio grandes, pero dice, pero Dios es más grande todavía que los cielos. David vio las estrellas, vio el universo, lo vio grande, pero dice, Dios es más grande todavía que el universo y que las estrellas. David dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. David empieza a ver, hermano, la creación y se da cuenta que es grande, pero al ver que la creación es grande, David dice, no, pero Dios aún es más grande todavía. Entonces, cuando nosotros vemos las famosas proclamas proféticas, donde el hombre declara, decreta, ordena lo que viene para tal año y cancela lo que no quiere para ese mismo año, tratando de mandar a Dios, tratando de ordenarle a Dios lo que ellos quieren y lo que ellos no quieren, nosotros vemos un contraste aquí ya. Aquí algo no cuadra, entonces vemos un contraste. ¿Por qué? Porque David en este salmo hace una exclamación diciendo, Jehová es grande. Nosotros vemos un contraste con lo que dice Santiago, si el Señor quiere. Nosotros vemos un contraste con lo que decía Pablo en Filipenses 4:6, suplicamos, rogamos, clamamos a Dios. Claramente vemos un contraste. ¿Por qué? Porque esas proclamas están enfocadas ¿en qué? En el humanismo. ¿Qué dice David en el Salmo 8, verso 1? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Algunos eruditos creen que cuando David escribe este salmo, lo escribe cuando anda huyendo. Y en una de esas vigilias de la noche, David está contemplando el cielo, está contemplando las estrellas, está contemplando el universo. Y cuando las contempla David, hace esta exclamación diciendo, Jehová, tú eres grande. David, hermano, dice tres cosas en este primer verso. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Tres cosas dice. Número uno, Jehová es Señor nuestro. ¿Qué está diciendo David? David está diciendo, Jehová es el Rey. Jehová está por encima de todas las cosas. Jehová es soberano, Él es el dueño, Él abre puertas, Él cierra puertas a la hora que quiere y cuando quiere. Él dice que sí, Él dice que no. Él no pide permiso, Él hace lo que Él quiere. Salmo 135, 6 dice, Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, en el mar y en sus profundidades.
Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Entonces, ¿yo cómo le voy a mandar a Dios? ¿Cómo le voy a ordenar? Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. No hay. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 versículo 20 dice, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques contra Dios? Tira el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Otra versión dice, ¿quién eres tú, mortal, para exigir cuentas a Dios? Otra versión dice, ¿quién eres tú, mortal, para discutir, para ordenar a Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Se da cuenta, hermano? Pues, ¿qué dice David en este verso? Oh Jehová nuestro Dios. La palabra que usa David como Jehová está hablando ahí del Creador, donde David lo exalta por su grandeza, y a la vez David se da cuenta a él mismo, él reconoce que él es un ser creado, que él es pequeño. David está diciendo aquí, Dios es grande y yo soy pequeño. Dios es poderoso, yo soy débil. Lo otro que dice es, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Si David está diciendo que todo lo creado es para la gloria de Dios. Todo lo creado, incluyéndote a ti, incluyéndote a mí, es para la gloria de Dios. Colosenses 1:6 dice, cuando Pablo habla sobre la pleroma o la plenitud de Cristo, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y lo tercero que dice David en este verso 1, que ha puesto su gloria sobre los cielos, es decir, David dice que todo lo creado tiene el sello de Dios. Todo lo creado, en todo lo creado se manifiesta la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo David en el Salmo 8? Está dando una exclamación de lo grande que es Dios y de lo pequeño que es David. Y él era un rey. De lo pequeño que es David. David, hermano, en todo lo que ve, él ve la gloria de Dios. Verso 2. De la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Si David dice que en vez de que toda la raza humana reconozca la grandeza de Dios, David dice solo los niños. Y cuando habla de los niños, habla de los humildes, habla de los sencillos que viven constantemente en una dependencia de Dios. Ahora mire lo que dice el verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Cuando veo tus cielos, ¿de quién son? Del Señor. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Fíjese lo que está diciendo David. El salmista sigue expresando la grandeza de Dios. Y cuando él dice, obra de tus dedos, mira lo que está diciendo él, cuando él dice, obra de tus dedos, el texto hace uso de un antropomorfismo donde no es que Dios tenga dedos, sino que David expresa que todo lo que hizo Dios lo hizo con mucho amor y delicadeza. ¿Cuál es la idea? Porque nombra los dedos. ¿Cuál es la idea? La idea es que como Dios es grande y la creación para Él es pequeña, es como cuando tú haces algo tan pequeño y tienes que usar tus dedos con mucha delicadeza porque si no lo vas a dañar. Entonces
Esto es como si tú estuvieras haciendo algo y con delicadeza usa tus dedos. Bueno, David, al ver la perfección de la creación, expresa que cada detalle que Dios creó en la creación lo hizo con mucha delicadeza, amor y poder. Repito, es como cuando, si tú quieres hacer algo, pero ese algo es tan pequeño, y tienes que usar una lupa, y tienes que usar tus dedos con mucha delicadeza, porque ese algo es tan pequeño. Bueno, eso es lo que está diciendo David. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Si David dice que aún los cielos, que tú y yo los vemos grandes, para Dios, ¿cómo son, hermano? Son pequeños. Ahora, si tú ves los cielos, que son grandes, y los cielos son pequeños para Dios, ¿cómo estamos nosotros? Obra de tus dedos también habla de que Dios no necesitó mucho esfuerzo para hacer la creación. Dice la luna y las estrellas. Así dice el texto, ¿verdad? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Si David, hermano, sigue dándole la gloria a Dios. David en esas vigilias de la noche contempla la luna y las estrellas y dice: delante de ti son tan pequeñas que las tuviste que formar con tus dedos. Bueno, yo no sé si a los que les guste acampar, aquí hay muchos que les gusta acampar, ¿verdad? No sé si en un momento dado, cuando andan en campamento, hermano, se quedan viendo al cielo y ven las estrellas y llegan a una conclusión de decir: ese cielo, esa luna, esas estrellas son tan pequeñas delante de Dios. Son tan pequeñas que Dios tuvo que usar sus dedos, usando la misma forma literaria que usa el salmista para llegar a una conclusión. ¿Qué conclusión? Dios es grande. Dios es grande. Ahora pregunta, si nosotros vemos las estrellas, si nosotros vemos la luna, si nosotros vemos los cielos, grande, pero para Dios es tan pequeño, ¿cómo estamos nosotros entonces, hermano? ¿Cómo? ¿Sí me explico, hermano? David está viendo los cielos, David está viendo la luna, David está viendo las estrellas y se asombra por lo grande que es la creación, pero cuando la compara con Dios, dice: no, son pequeños. La pregunta es: ¿ahora nosotros entonces? Yo no sé si usted ha ido a algún cañón a mirar a Yellowstone, ¿verdad? O las cascadas que están aquí en Idaho. Yo cuando fui, hermano, me quedé asombrado. ¡Wow! Dije: qué grande esto. Usted y yo somos una cosita así a comparación de esas cascadas. Pero aún eso es muy pequeño delante de Dios. Entonces, ¿cómo estamos nosotros entonces? Dice David: cuando veo tus cielos. Si David lo dice en una... Mire, hermano, David lo dice en una época donde la ciencia no le enseñaba lo que ahora la ciencia a nosotros nos enseña. Por ejemplo, la Tierra para nosotros es grande. Pero cuando se compara la Tierra con otros planetas como Júpiter, la Tierra es pequeña. Sin embargo, cuando se compara Júpiter con el Sol, Júpiter ahora lo vemos pequeño y la Tierra aún más pequeña, donde casi ya desapareció. Cuando vemos el rayo del Sol o el tamaño del Sol, vemos que el tamaño de la Tierra, a comparación del tamaño del Sol, la ciencia ha descubierto que la Tierra cabe en el Sol 100 millones de veces. ¿Se da cuenta? 100 millones de veces cabe la Tierra en el Sol. Y si la Tierra es grande para nosotros, ¿cómo estamos nosotros?
Cuando se compara el sol con otras estrellas como Sirius, y ahora el sol lo vemos pequeño. Cuando se compara la estrella Sirius con otra estrella llamada Vega, ahora Sirius es pequeño. Cuando se compara ahora la estrella Vega con otra estrella llamada Arcturus, ahora la estrella Vega es pequeño y el sol ya desapareció en tamaño delante de ellos. ¿Dónde quedamos usted y yo? Cuando David ve los cielos y ve que los cielos son grandes, pero ve que Dios es más grande, donde nosotros en tamaño no somos nada, nada. David hace una pregunta, y la pregunta que hace David en el verso 4 es: ¿qué es el hombre? ¿Se da cuenta de lo que está viendo David, hermano? ¿Qué está viendo? Los cielos, que son grandes. Lo que la ciencia ha descubierto, los planetas, que la Tierra, a comparación de todo eso, en tamaño no existe. Y cuando David ve todo eso, nosotros vemos todo eso, también podemos llegar a decir nosotros: ¿qué es el hombre? ¿Se da cuenta, hermano? Cuando David ve los cielos grandes y ve que Dios es más grande, y ahora nosotros vemos que la ciencia ha descubierto que delante de otras estrellas no existimos en tamaño y Dios es más grande todavía, nosotros también podemos decir que es el hombre para que tengas de él memoria. ¿Qué es el hombre? ¿No se ha puesto a pensar en eso usted, hermano? Si soy un ser tan pequeño y Él es más grande, grande, ¿cómo yo puedo pararme y ordenarle a Él? Es posible, hermano. Dice el verso 4: digo pues, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es? Es decir, una vez que David entiende que Dios es grande y Él es pequeño, una vez que David entiende que los cielos son grandes y Dios es más grande todavía, David dice que es el hombre para que usted, mi Señor, piense en Él. Que es el hombre para que usted se acuerde de Él. ¿Qué somos nosotros, hermano, para que el Señor se acuerde de nosotros? Pecadores. Pecadores redimidos, lógicamente, arrepentidos, pero seguimos pecando. David dice: ¿qué es el hombre para que usted piense en él? ¿Qué es el hombre? Hermano, al ver los tamaños de los planetas y al compararlo con esas estrellas, la tierra ya no se ve. Y Dios es más grande que todo eso. Entonces pregunta: si yo me doy cuenta que en existencia, hermanos, yo soy muy pequeño y no existo el tamaño en comparación de ellos, pregunta, ¿yo le puedo ordenar a Dios? Jamás. Jamás. ¿Qué dice David? Cuando yo veo lo grande que es la creación, cuando yo veo que Dios es más grande que la creación, cuando yo veo que Dios es grande, eso le viene una pregunta a su mente, y la pregunta que él hace es: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Ejemplo, hermano, nadie de los que está aquí ahorita está pensando o se está acordando de ese pedazo sucio que dejó debajo del deck. Una cocina, una cochera. ¿Alguien está pensando de ese pedazo sucio que dejó ahí? Una vez de los que está aquí está pensando en alguna herramienta vieja, oxidada, que ahí la tiene, pero no la tira y no la usa. Y eso le quita el sueño a usted. ¿Quién se va a acordar de eso, hermano?
Cuando David dice, cuando yo veo los cielos que son grandes y que Dios es más grande y que nosotros somos ese pedazo sucio, somos ¿qué? Barro, somos polvo, somos tierra. Me pregunto, ¿cómo es posible que Dios se acuerde de mí? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? La pregunta que hace David es, ¿cómo es posible que Él se acuerde de mí? Y todavía el ser humano en su ignorancia, en su arrogancia, en su soberbia, le quiere ordenar a Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué está diciendo David? Lo que está diciendo es que ¿cómo es posible que Dios, siendo tan grande, se acuerde de nosotros? ¿Qué somos nosotros? Polvo. ¿Qué somos nosotros? Tierra. Nosotros siendo polvo, nosotros siendo barro. Y no solamente se acuerde de nosotros, sino que nos visite. Hablando de Cristo. ¿Cómo es posible que Él, siendo tan grande, se acuerde de mí, se acuerde de ti? Donde constantemente pecamos, fallamos, ignoramos su palabra. ¿Cómo es posible? Yo no lo puedo entender eso, hermano. Eso yo no lo entiendo. Más que lo único que puedo decir es su gracia y su misericordia. En Lucas 19:28, cuando el Señor hace la entrada triunfal en Jerusalén, el Señor le dice, y te derribarán la tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué? Porque Dios, siendo tan grande, se encarnó en Cristo. Y los visitó. Y ellos fueron indolentes, fríos, indiferentes. Hermano, tenemos que tener cuidado nosotros. Tenemos que tener cuidado, porque esta pregunta que hace David también es para nosotros. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Es decir, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor se acuerde de nosotros? Y no solamente se acuerde de nosotros, sino nos visite. Y aún así, en ocasiones, somos indiferentes a su palabra. ¿Quién nos creemos nosotros? Hermanos, si cada uno de nosotros diéramos nuestro testimonio, diríamos, el Señor a mí me sacó del alcoholismo, a mí me sacó de los vicios, yo estaba muerto en delitos y pecados, éramos lo necio, lo vil, lo menospreciado, así éramos. La pregunta es, ¿por qué Él se acordó de nosotros? David estaba asombrado, hermano, diciendo, ¿por qué te acuerdas de este pedazo de polvo? ¿Por qué te acuerdas de este pedazo de barro? ¿Por qué te acuerdas de este pecador? ¿Por qué te acuerdas? Cuando pecamos delante de Dios o ignoramos su palabra, miramos de meditar, ¿por qué te acuerdas de mí, Señor? Si constantemente te fallo, si constantemente ignoro tu palabra, ¿por qué te acuerdas de mí? Y la única respuesta es, por su gracia. Esa es la única respuesta que nosotros podemos encontrar. Cuando David usa la palabra hombre, ¿qué es el hombre? En la palabra hebrea tiene que ver con polvo, con pequeño. ¿Por qué te acuerdas de este pedazo de polvo? Tiene que ver con débil. Y aunque el humanismo
Quiere pintar al hombre como una persona que tiene gran potencial, porque así es el humanismo, hermano. Quiere pintar al hombre como alguien que tiene potencial, como alguien que tiene que alcanzar sus sueños, sus metas. Y te dice, está diseñado para el éxito. Y el mundo a través del cine nos pintan a hombres como los superheroes o los Avengers. La realidad es que aunque lo pinten de cualquier manera, somos polvo y débiles. Somos polvo y débiles. Hermanos, somos polvo. Simplemente somos polvo. Somos polvo, y David, al contemplar la creación y que Dios es más grande que la creación, se hace esta pregunta: ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué somos tú y yo para que él piense en nosotros? Repito, sin embargo, cuando el humanismo enfoca al hombre como si el hombre fuera el centro de todo, hermano. Yo decreto, yo declaro, yo cancelo, como si el hombre fuera el centro de todo. El hombre llega a pensar que Dios le tiene que servir, y no, jamás. Decrétalo, decláralo, anúlalo, cancélalo. Este es el año de la recompensa. ¿Quién dijo eso? El supuesto apóstol. ¿De verdad? ¿El que es polvo dijo eso? ¿El que es polvo va a ordenarle al Dios grande de verdad? ¡Wow! El humanismo enfoca que el hombre es la gran creación de Dios, y que Dios se deleita en el hombre y que Dios no puede vivir sin el hombre. No. Dios se deleita en su gloria. Es la única persona en la que Dios se deleita. ¿Sabe en quién es? En Cristo. Al único que le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, solamente en Cristo. Hermano, la creación se trata de Él, los cielos se tratan de Él, el universo se trata de Él, todo se trata de Él y para Él. Entonces, como un polvo, un pedazo de tierra que no se compara con nada, va a venir y le va a ordenar a Dios? Jamás. Por eso David pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el Hijo del Hombre para que lo visites. El hombre es insignificante delante de un Dios grande. ¿Qué quiere decir para que lo visites? Habla de Cristo. Habla que nos visitó, habla que se encarnó, habla que anduvo en esta tierra, habla que anduvo en un cuerpo sin pecado y vino a darnos un mensaje. Pero sin embargo, el humanismo, enfocado en el hombre, cuando ordena, decreta, declara y las cosas no le salen, ¿saben con quién se enoja? Se enoja con Dios. Porque piensa el hombre que el centro de este mundo es Él, y piensan que todo debe de girar alrededor de Él, y no. Jamás. Todo se trata de Él, todo se trata de Cristo, todo se trata de Él. Dice: para que tengas de él memoria. La palabra memoria habla de dos cosas. Número uno, que Dios sabe que necesitábamos salvación. Y número dos, que Dios lleva todo el récord de todos los seres humanos, desde Adán hasta ahorita. Todo bebé que nace y toda persona que muere, Dios sabe todo. El punto crucial de este salmo es esto que está diciendo David en el verso 4. ¿Qué es el hombre? Somos insignificantes, hermanos, delante de Dios. Somos un pedazo de polvo, un pedazo de barro, nada más. Eso es lo que somos. No merecíamos ser salvos. No lo merecíamos. Pero Él pensó, fíjese, Él pensó en ti y en mí. ¿Qué vio nosotros? No vio nada. Nada. Muertos estábamos en delitos y pecados.
Entonces, ¿cómo un pedazo de polvo le va a ordenar a un Dios tan grande? Es imposible. La versión lenguaje actual en el verso 1 dice que Él es rey. Y en el contexto que lo está diciendo David, cuando una persona, en ese tiempo, cuando una persona venía delante de un rey, tenía que entrar con la cabeza agachada y no podía levantar la vista ni la cabeza hasta que el rey le dijera, puede levantar la vista. Si el rey no le decía que levantara la vista y levantaba la vista, le cortaban la cabeza, lo mataban. ¿Cómo se imagina usted que un súbdito en ese tiempo llegara y dijera, ¿sabes qué, rey? Te ordeno esto y te ordeno lo otro y te ordeno lo otro? Ni pensarlo, hermano. Ni pensarlo. Verso 5. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Es decir, por un tiempo nos ha hecho poco menor que los ángeles, ya que un día vamos a reinar con Cristo. Ahora no, es cuando Cristo venga. Cuando dice los coronaste de gloria y de honra, habla de que cuando el hombre fue creado, fue vestido con la santidad y con la pureza de Dios. Con la palabra del Señor habla de que somos a imagen, está hablando de la santidad, habla de la pureza. Esa es la corona y la honra con que el hombre fue creado. Aún así, el hombre siendo pecador, el hombre habiendo caído en depravación, David pregunta, ¿qué es el hombre para que lo visites y para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es este pedazo de polvo, este pedazo de barro que te falla constantemente para que tú, Señor, vengas y lo visites? Verso 6. Tú hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, así mismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Si en la creación el hombre se le dio autoridad para administrar lo que no es de él. Tenemos que acordarnos que todo es del Señor. En la creación al hombre se le dio responsabilidades. No es de él, es de Dios, pero se le dio responsabilidades de administrar la obra de Dios. Y verso 9. Así como empezó David, así termina. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. David comienza con alabanza y termina con alabanza. David comienza reconociendo que Dios es grande y termina reconociendo que Dios es grande. David comienza reconociendo que Él es pequeño y termina reconociendo que David es pequeño. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra.